En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:38 de la mañana, en directo. Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues nada, todo bien por aquí, de Jueves Santo, más relajado de lo normal, pero bien, la verdad es que todo bien. Y dándole carpetazo al mes y al trimestre, las bolsas, con el IBEX 35 hoy, bueno, caída, 0,37% abajo ahora mismo, 11.070 puntos. ¿Qué podemos esperar del IBEX 35? ¿Dónde hay que poner los niveles, las resistencias, soportes? Cuéntanos. Bueno, pues obviamente el nivel de resistencia más relevante, más importante que tenemos en estos momentos, ¿no? Y que, bueno, pues prácticamente se ha batido ese nivel, ¿no?, de resistencia que teníamos en los 11.100, 11.150, donde ayer vimos, ¿no?, cómo marcaba el IBEX 35 ese hito, ¿no?, de que no veíamos desde hace ya varios años. Y obviamente, pues bueno, hoy sesión un poquito pues más relajada, ¿no? Esto es algo totalmente habitual. Aún así, consideramos que la tendencia pues sigue siendo alcista, sigue siendo positiva, ¿no? Próximo objetivo para el medio plazo para el IBEX 35, si todo sigue pues como estamos viendo en las últimas semanas y en los últimos meses, deberían ser los 11.850 puntos, ¿no? Es un hito ya que empieza a ser bastante vertiginoso, ¿no? Lo vemos todavía como un poco con entusiasmo, pero también, ¿no?, con cierta precaución. Y es cierto que, bueno, que obviamente estas últimas subidas de estas últimas semanas han sido muy verticales y podríamos experimentar alguna corrección técnica, ¿no? Sobre todo, pues bueno, viendo que hay muchos títulos dentro del selectivo que están teniendo un comportamiento extraordinario y podrían empezar a llegar, ¿no?, las tomas de beneficios por parte de los inversores. Así que aunque hay que tener cierta precaución, porque podemos ver, como decía, ¿no?, ciertas correcciones en las próximas jornadas o en las próximas semanas, el tono sigue siendo totalmente positivo y con unas expectativas de bajadas de tipos de interés pues para yo creo que ya para el mes de junio, julio, pues obviamente pues el tono sigue siendo totalmente positivo. Si el IBEX va por esos 11.850 puntos, ¿de la mano de qué títulos lo puede hacer? Pues por los mismos títulos que estamos comentando, ¿no? Los mismos sectores que son los que están empujando ahora mismo, sobre todo sector financiero, también pues bueno, la parte tecnológica, los servicios de comunicación, o sea, principalmente los grandes pesos pesados del IBEX 35, ¿no? Por tanto, en líneas generales, para obtener, digamos, esos 11.800, sobre todo necesitaremos ver esos grandes títulos cómo consiguen, ¿no?, o cómo continúan superando niveles de resistencias importantes. Venga, vamos con las consultas, si te parece. 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Te pregunto antes por dos valores, que son noticia, y ahora voy a seguir con las consultas de los oyentes, que hay muchas, pero tenemos tiempo. Samuel, ACS, que ha perdido hoy los 39 euros después de esos problemillas ahí en Estados Unidos, está en 38,55, bajando casi un 4%, y Telefónica, que sigue subiendo, está por encima de 4,10 tras la entrada del gobierno. ¿Cómo están estos dos valores? Pues bueno, a nivel técnico, ACS, la verdad es que bueno, que esta noticia pues obviamente siempre pues tiene cierta repercusión negativa sobre el título, al igual que cuando surgen estos anuncios, ¿no?, de nuevas concesiones, de nuevos contratos y demás, pues ocurre también lo contrario, ¿no? Tenemos subidas importantes. Pero bueno, dentro del aspecto técnico no debe preocuparnos esta noticia de ACS, porque técnicamente sigue teniendo una tendencia al alza muy bien consolidada y debemos fijarnos en los niveles de soporte, ¿no?, que tenemos más cercanos. Sobre todo yo me fijaría en la zona de los 37,16. Si es verdad que, bueno, un poquito más arriba, en la zona de los 38,50, tenemos ahí otro nivel de soporte importante y acaba de perforar los 38,73. Pero bueno, para mí esto es simplemente una simple corrección al calor de esta mala noticia, pero que yo creo que rápidamente conseguirá recuperarse. La duda, donde sí tengo la duda en el caso de ACS, es en la resistencia, en esos 40-41 euros. Es ahí, digamos, donde pues bueno, me genera más dudas, porque en las últimas sesiones no ha conseguido superar esos niveles, y aunque
ahora vemos esa caída por la noticia, ya veníamos viendo 2-3 sesiones con cierto agotamiento y veíamos ahí que pues bueno, ACS no conseguía superar los 41 euros, ¿no? Vamos a ver si finalmente en un segundo impulso o en un segundo tramo alcista consigue superar esa resistencia. Pero bueno, a nivel general, a medio largo plazo, debemos seguir pensando en que ACS se sigue manteniendo en una tendencia alcista y para que esto acabara deberíamos perder los 35,50. Así que de momento calma y tranquilidad y yo creo que simplemente es una pequeña mala noticia que simplemente ha tenido ese pequeño impacto en la sesión de hoy. Vale. ¿Telefónica me lo habéis contado ya? Uh-huh. Telefónica. Sí. No sé si te había comentado, creo que no. Telefónica, pues bueno, lo que venimos comentando desde hace bastante tiempo, ¿no? Obviamente también la entrada del gobierno en la compañía pues representa un primer impulso al alza, obviamente, pero yo creo que técnicamente todavía debemos superar el último nivel de resistencia que hay en la zona de los 4,15. Ahí todavía hemos visto varios rechazos anteriormente, medio largo plazo, y yo creo que hasta que no superara esos 4,15 realmente Telefónica no entraría en un nuevo proceso alcista. Sí es verdad que que las zonas de soporte ya han funcionado muy bien en la zona de los 3,50, 3,60, pero veremos a ver qué ocurre, ¿no? Con esta resistencia inmediata que tenemos en esa zona de los 4,15. Vamos con consultas. Juan, buenos días. Venga. Hola, buenos días. Díganos. Sí. Mire, le quería hacer una pregunta sencilla, que es que tengo acciones de CaixaBank y entonces entiendo que como hoy ha descontado dividendo, si las puedo vender ya hoy y tener derecho a percibir el dividendo. Entiendo que sí, porque le han descontado la cantidad esta de 39 céntimos. No, es más que nada confirmarlo porque no quiero venderlo y después quedarme sin cobrar el dividendo. Pues déjeme que le mire los plazos. No sé si Samuel lo tiene controlado. Para no decirle nada más. Yo sé que ayer fue el último día para comprar acciones de CaixaBank con derecho a y tener con derecho a cobro de dividendo. Eso es. Ahora, no sé cuál es el plazo que tienes para vender las acciones de CaixaBank y mantener el derecho al cobro de dividendo. Ayer por acompañar y confirmar lo que dice Samuel, ayer era el último día para tener acciones en cartera de CaixaBank con ese derecho a cobrar el dividendo de 0,39 que va a repartir el próximo 3 de abril. Pero si ayer ya tenía tenía todavía las acciones en cartera, entiendo, Samuel, que se puede desprender de ellas hoy ya y el dividendo lo va a cobrar igualmente el día 3. Sí. Eso es. Sí, eso es. Además, como está descontado del precio, no hay ningún tipo de problema. Pues si esa es su duda. Lo único, no sé si quiere preguntarle a Samuel si merece la pena soltarlas o mantenerlas. ¿O lo tiene usted claro, Juan? Hombre, va ganando un 1,5 casi hoy, o sea, es adicional al dividendo. Eso es. O sea que... Bueno, pues a ver qué le dice sobre la compañía Samuel. Gracias. Pues muy bien. Gracias, Juan. Muchas gracias. Feliz jueves. Gracias, hasta luego. Adiós. ¿Mantendrías CaixaBank? Porque hay más consultas aquí, por ejemplo, CaixaBank, dice un oyente, que sabemos a qué se debe la corrección de CaixaBank. Sí, eso es, corrección de CaixaBank. Si no ajustamos lo del dividendo, está subiendo CaixaBank hoy, que lo contábamos antes. Déjame que te lo mire, está subiendo un 95%. Si miramos el dividendo, a ver, que ya por dar toda la información, que según la plataforma en la que lo mires, pues ahora una cosita a otra, está bajando casi un 7, claro, pero bueno, eso es por el dividendo. Venga. Sí, o sea, la caída de CaixaBank está clarísima que es por el tema del dividendo, obviamente. Es un dividendo muy alto, de hecho es el dividendo más alto que se paga dentro del selectivo español, dentro del IBEX 35, está superando el 8%, y por tanto, pues bueno, esta caída pues responde a esa pregunta, ¿no? Luego, a nivel técnico, me preguntaba, ¿no? ¿Tú te desprenderías de acciones de CaixaBank o te mantendrías dentro? Yo me mantendría dentro, o sea, no veo ningún, digamos, catalizador o no veo ningún elemento técnico que me indique que deba salir de las acciones de CaixaBank, porque sigue manteniendo una tendencia al alza muy fuerte. Puede hacer algunas correcciones, obviamente, dentro de la secuencia que se observa, pero en el medio y largo plazo, de momento, yo creo que CaixaBank es un valor que hay que seguir manteniendo en cartera, aún más
viendo pues bueno las expectativas que tenemos de futuro, ¿no? sobre el sector financiero español. Así que en principio no le veo ningún problema al hecho de seguir manteniendo las acciones de CaixaBank. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. ¿Me oye? Sí, díganos. ¿Me oye? Sí, perfectamente, díganos. Buenos días. Pregunto por Indra para entrar y máximos y mínimos. Vale. Y he escuchado Telefónica y si es momento para entrar en Telefónica. Vale. Pues se lo recordamos. Gracias, Antonio. Uh-huh. Vale, gracias. Uh-huh. Telefónica 4.15, hasta que no supere 4.15 nada, decías. Eso es. Ahora mismo Telefónica yo no lo veo para entrar en este momento porque te puedes estrellar contra la resistencia que tenemos inmediata de los 4.15. Necesitamos ver esa consolidación por encima de ese nivel para plantear una potencial operación de compra en Telefónica. Así que de momento esperar. Vamos a ver qué hace en esa zona de los 4.15 y dependiendo de cómo lo haga, pues ya veremos si es interesante por encima de esos 4.15 o esperar una corrección para reincorporarnos aproximadamente sobre los 3.84 más o menos, que sería también una buena zona. Luego, en el caso de Indra, de acuerdo, ha superado niveles de resistencia muy importantes, o sea, de hecho su máximo histórico por encima de los 18,20, cotiza ahora mismo en 19,02. A medio largo plazo me parecería pues una buena opción, ¿no? De entrar, por tanto, al superar ese máximo histórico en ese entorno de los 18,20, 18,50, ahí yo creo que podría haber una zona interesante, ¿no? Luego ya en el muy corto plazo, obviamente sesión de hoy está intentando superar, o ayer ya consolidó al cierre por encima de su último máximo que tenemos en los 18,86. Ayer lo consolidó y por encima de ese nivel, y luego tenemos un soporte de muy corto plazo muy interesante en esa zona de los 18,27, 28,30, ¿no? Por tanto, para operaciones especulativas así de corto plazo, esas serían las dos referencias importantes, ¿no? El máximo que se rompió ayer, al cierre de ayer, y el último mínimo en los 18,27. Ahora enseguida voy con más WhatsApp y con audio, pero antes por hacer un recorrido por YouTube, te planteo 3 valores. Dice un oyente que le gustaría entrar en Corro Bio, KRRO es el ticker, que como lo ves, y luego tiene Peabody Energy, BTU, a $20 y tocará otra vez los 27. Eso por un lado. Y luego otro oyente dice que está mirando United Health, que cómo lo ves para entrar. O sea, para entrar United Health y Corro Bio, ¿cómo están? Y si Peabody tocará los 27. Pues venga, vámonos directamente a la primera de todas, a Corro Bio. La verdad es que su comportamiento en las últimas semanas, los últimos meses incluso, está siendo bastante positivo. Vemos como constantemente va batiendo o va haciendo máximos crecientes y mínimos crecientes, y recientemente, prácticamente sesión de antes de ayer, sesión del martes, consiguió consolidarse por encima de los 71,62, una ruptura de esa zona de resistencia que es muy importante. Ha seguido con ciertas subidas, pero yo esperaría para ver si el título vuelve a corregir o hace una pequeña corrección de nuevo a esa zona de resistencia perforada, ¿no? La zona de los 71,62. Para mí esa zona sería una zona interesante para tomar posiciones compradoras. Además, si observamos históricamente los últimos movimientos, las últimas rupturas de resistencia que ha hecho, pues siempre muestra, ¿no?, esa fuerte ruptura al alza, después ligera corrección a niveles de resistencia anteriores y continuación alcista, ¿no? Por tanto, la estrategia a aplicar sería esperar a los 71,62, $72 y a partir de ahí subidas, ¿ok? O potencial de compras. Luego, en el caso de United Health, también está en una muy buena zona. Veíamos cómo, por lo menos en nuestro caso, nos marcaba niveles de sobreventa extrema en la zona de los 468, y en el muy corto plazo, en el gráfico horario, tenemos una resistencia muy importante en los 496,75. Esa es la resistencia clave ahora mismo. Por tanto, para el muy corto plazo, para operaciones muy especulativas, hablaríamos de que si rompe, ¿no?, una ruptura por encima de los 496,75 y un stop pues por debajo de los 484. Esa sería un poco la idea, ¿no? Si rompe esa resistencia, pues podríamos volver a ver nuevas subidas en United Health y sería una buena, yo creo que operación. Nos quedaba Peabody, ¿no? Peabody, sí, dame un segundo. Si tocará los $27, los tenía el oyente en cartera, $20. Sí,
Vamos a ver el ticket. BTU. Eso es, BTU. Vale, perfecto. BTU. Bueno, lo tenía por aquí apuntado antes. Vale, pues bueno, en el caso de Peabody Energy, pues bueno, está en una zona de soporte muy importante que ha funcionado anteriormente ya en varias ocasiones, la zona de los 23.64, 23.65, ¿ok? Y parece que está haciendo intentos de superación alcista. El problema que yo le estoy viendo es que dentro de esa corrección que ha hecho después de hacer esos mínimos, todavía no ha logrado superar su último máximo decreciente, que es la zona de los 24.93, 24.80 aproximadamente, ¿no? Por ahí también pasa una media móvil de 200 sesiones, por tanto yo creo que es un título que todavía tendríamos que esperar para buscarle posiciones en largo, y hasta que no supere esa zona de los 24.80, 24.90, pues no me tomaría en serio la posibilidad de tomar nuevas operaciones en compra. Pero bueno, obviamente ha rebotado bien, bastante bien, desde el nivel de soporte que tiene los 23,64. Venga, un audio. Buenos días. Mi pregunta es para el analista de hoy. Llamo desde Madrid. ¿Me podría dar un stock para hasta dónde cree que podría llegar la acción de Robi? Es que ya llevo ganancias y no sé muy bien qué hacer. Muchísimas gracias. Robi, que está en máximos o muy cerquita de máximos, ¿eh? Así es. De hecho, no, bueno, superó los más importantes, ¿no? Los más relevantes, por encima de los 74-75 euros, y en la sesión de hoy, pues bueno, últimos máximos que marcó fueron justamente, ¿no? Sesión de ayer, último máximo en 81,48. Sí. Pero bueno, si tenemos que darle un stop, ¿de acuerdo? Porque ya empieza a haber, ¿no? Hay potencial o cierto agotamiento, le voy a dar dos referencias importantes. Una de muy corto plazo, ¿de acuerdo?, de las últimas sesiones, que para mí sería el nivel de stop o el nivel de soporte que hay en 76,53, o sea, por debajo de 76,53. Ahí hay una zona donde en las últimas sesiones, últimas 2 semanas, el precio ha rebotado bastante bien, y por tanto esa sería nuestra última referencia, 76,53. Y luego tenemos otra referencia importante que deberíamos tener en cuenta ya para el medio plazo, como segundo nivel, por si quiere utilizar un stop un poquito más holgado, sería la zona de los 73,70 aproximadamente, 73,70, 73,50 sería la referencia. Por tanto, pues bueno, si le sirven esos dos niveles de stop, perfecto. Vale. Luis, buenos días. Buenos días. Mire, era para preguntar sobre ACS. Acabo de abrir una pequeña posición ahora mismo, aprovechando esta caída de más o menos del orden del 3,5% que está haciendo. He visto que también empezaba a estar un poquito sobrevendida, tal. Creo que la tendencia del mercado en general es alcista y parece que de ACS también. A ver cómo ve esto el analista, esta apertura de esta posición que he hecho, por favor. Vale, muy bien. Gracias. Pues lo veo, ¿Sí? Lo veo igual, exactamente igual que él. O sea que bien. Bueno, a ver, quizás a lo mejor yo no hubiera tomado todavía posición alcista en este momento exacto, ¿no? Quizás hubiera esperado a lo mejor hasta la sesión del lunes para ver un poco, ¿no?, cómo se sigue desarrollando ese movimiento a la baja, y quizás a lo mejor para mí precios de entrada cercanos a los 37,13 hubieran sido un poquito más óptimos, pero bueno, si el planteamiento que tiene es un planteamiento de medio largo plazo, bajo mi punto de vista, como bien dice, la tendencia sigue siendo alcista generalmente, está trabajando muy bien, sí. Y lo que decía un poco antes, ¿no?, lo único que me preocupa es esos 41 euros que no los ha conseguido todavía superar. Veremos qué ocurre. Dime en 30 segundos cómo ves Thales, la de defensa francesa. En 30, Thales, sí, te dejo deberes y nos vamos a las noticias. Venga, Thales, dime algo en 30 segundillos. Bueno, Thales de momento, para mí, bajo mi punto de vista, muy sobrecomprada, ¿de acuerdo? Está en unos niveles de sobrecompra extremos. De hecho, en las últimas 2 sesiones, sesión de ayer y sesión de antes de ayer, nos está marcando patrones de giro bajista, ¿no?, con patrones de reversión bajista, con patrones envolventes. Por tanto, bueno, quizás podría venir ahora una corrección que podría llegar a la zona de los 151, 150 euros. Yo creo que ese es el nivel que hay que vigilar hoy. Pues si tenemos ahí una corrección hasta esos 150, posiblemente tendríamos un potencial de nuevo alcista. Así que ahora mismo, para entrar no,
para mantener y vigilar esos 151. Toma nota. Por un lado, Cazú es CZOO. Está el oyente a $10. Este mismo oyente nos pregunta por Upstart Holding. El ticker de esta es UPST. Luego tengo BBVA, análisis, Sabadell a 2 euros. ¿Dónde pondrías el stop de Sabadell a 2 euros? Posibilidad de entrar en Mafre, como lo ves, e Inditex, compradas a 43,93. ¿Vale? Así que estas, Cazú, Upstart, BBVA, Sabadell, Mafre, Inditex. A la vuelta del boletín, resumimos todo esto, Samuel. Genial. Once y 7 minutos de la mañana, continuamos en directo Consultorio de Bolsa, Capital Intereconomía con Samuel Plaza, JFD Brokers España. Lista de valores que te daba: Cazú, Upstart Holding, BBVA, Sabadell, Mafre e Inditex. Por donde quieras, Samuel. Pues mira, vamos a empezar, si te parece bien, por Cazú Group, ¿de acuerdo? La verdad es que era una empresa que no conocía, tenía aquí un ratito para investigar un poquito más sobre ella. He visto que era como venta de segunda mano de coches, ¿no? O venta de reventa de coches, ¿no? Sí, es de compraventa de vehículos a través de Internet. Y lo que hacen, digamos, es como una especie de entrega en mano, digamos, a tu domicilio, ¿no? Donde compras el vehículo y te lo entregan en tu casa o algo así será, ¿no? Por lo que he podido leer. La verdad que la compañía pues está en, digamos, una tendencia bajista brutal. Ten en cuenta que ha estado cotizando alrededor de los $700-800 y ha llegado a valer su mínimo histórico. Es una compañía que ha llegado a cotizar en los $4. O sea, imagínate que, pues, bueno, que enorme pérdida. Pero sí es cierto, y puedo entender quizás la consulta que nos han hecho llegar sobre la compañía, que desde prácticamente esa zona de los $4, de los $3, ahora mismo está cotizando, y lleva unas semanas con un impulso muy fuerte, en el entorno de los 12,60. Por tanto, esto quiere decir que algo se está moviendo de nuevo en la compañía. Obviamente, bajo mi punto de vista, ahora mismo estamos hablando de una empresa pues, muy compleja. Habría que ver un poco más en profundidad cuál es la situación financiera de la empresa, ver los fundamentales y demás para entender lo que está ocurriendo y poder tomar una decisión. Pero bueno, técnicamente la verdad que llevamos una subida muy fuerte. Quizás no creo que esté para tomar una posición alcista, habría que esperar alguna corrección y quizás pues bueno, buscar en torno de los 7 o incluso de los $9 para poder tomar una posición alcista. Pero bueno, parece que algo se está moviendo dentro de la compañía y eso puede ser interesante. Seguimos. Luego teníamos Upstart Holdings, UPST, que pues bueno, la verdad que está teniendo un comportamiento también después, ¿no?, de marcar mínimos en zonas de los 12, después aguantó bastante bien la zona de los 20, parece que otra vez se vuelve a recuperar, y en el muy corto plazo tenemos ahí una zona de resistencia muy interesante que sería la zona de los 29,13, que es un máximo que registró apenas pues prácticamente una semana y media aproximadamente. Y por lo que estamos viendo parece que empieza o intenta dibujar un patrón de hombro cabeza a hombro alcista. Por tanto, pues bueno, una superación por encima de esos 29,13 podría ser pues bueno, una buena entrada alcista, eso sí, siempre desde un punto de vista del corto plazo, porque inmediatamente después de esos 29,13 en los 33, entre los 33 y los $37, tenemos ahí niveles de resistencias importantes. Así que bueno, para operaciones especulativas más de corto plazo podría ser interesante. Luego me habías comentado ya, nos cambiamos, BBVA Sabadell, por cruzamos ejemplo, el charco de nuevo y vemos BBVA, que bueno, que obviamente como todos los bancos españoles está teniendo una subida espectacular, cotizando por encima de los 11 y bueno, bajo mi punto de vista, digamos que muy cercano ya a un nivel de resistencia muy importante, la zona de los 11,50, 11,55. Cuidado porque empezamos a ver ya niveles de sobrecompra extrema muy importantes y en cualquier momento podría venir una corrección. Por tanto, BBVA ahora mismo yo no lo veo para tomar una nueva posición alcista. Yo creo que necesitamos correcciones que se deben producir técnicas y a partir de esas correcciones pues intentar reincorporarnos, ¿no?, de nuevo al título, que honestamente creo que lo está haciendo muy bien. Sabadell luego, a 2 euritos. Eso es.
Sabadell, pues por lo que estoy viendo en los gráficos, si tiene comprado Sabadell a 2 euros, aproximadamente habrá comprado en el entorno más o menos sobre 2015 aproximadamente. La tenemos cotizando a 1,45. El aspecto técnico es muy positivo y yo, si las tiene compradas a 2, te diría que bueno, pues que ya queda menos, ¿no? Para llegar a ese objetivo de los 2, cada vez va quedando menos y por tanto, pues bueno, que tenga calma, que tenga paciencia. Se ha aguantado con las acciones desde prácticamente, yo creo, más o menos habrá hecho la compra en 2015, pues oye, yo creo que lo puede mantener sin ningún tipo de problema. Y el siguiente objetivo, después de la ruptura que ha hecho de resistencias en 1,32, sería ya la zona del 1,93. Por tanto, bueno, de momento la tendencia alcista es positiva para Sabadell, sigue rompiendo máximos crecientes y por tanto yo creo que puede tener paciencia, con calma, que es bastante probable que termine alcanzando o muy cerca de esa zona de los 2 euros. Nos queda y luego, Mafre para entrar e Inditex a 43,93. Venga, pues vamos primero con Mafre. Mafre, que por fin, pues bueno, ¿no? Ha cerrado pues esas fuertes caídas que veíamos ya por el 2020, ya cotizando por encima de la zona de los 2,30 aproximadamente, cotizando ahora mismo creo en 2,35, y bueno, muy atentos a esa zona porque es una anterior zona de soporte muy importante, previa, yo creo que fue al inicio de la pandemia del COVID, por tanto cierra también ese hueco, eso es algo muy positivo, pero la tendencia es muy alcista, es prácticamente vertical, desde los 2 euros la subida hasta los 2,35 ha sido prácticamente pues vertical, ¿no? Por tanto es bastante probable que pudiéramos ver alguna corrección en las próximas sesiones, así que bueno, hay que vigilarlo con cuidado, no creo que sea un buen momento ahora mismo para tomar posiciones alcistas, pero la verdad que el comportamiento de momento, si se está dentro, es perfecto y yo creo que con stops de beneficios en los entornos de los 2,05, 2,010, pues sería más que suficiente. ¿Y para entrar la vez? Que le he preguntado al oyente, ¿para entrar, Mafre? Para entrar ahora mismo no, por lo que te decía, ¿no? Que lo veo demasiado sobrecomprado, que la subida ha sido muy vertical y habría que esperar correcciones para poder, digamos, volver a tomar posiciones alcistas en Mafre. Aunque Inditex, hay que vigilarlo. Inditex a 43,93. Y nos queda por último, eso es, pues bueno, si lo tiene comprado a 43, yo vigilaría el último mínimo creciente que nos ha marcado en 45,48. Ahí yo creo que por debajo de ese 45,48, 45,45, 45,40 sería pues bueno, una zona donde situaría el stop de beneficios y a ver si mantiene pues las subidas o si ya vemos esa ruptura de 45,48 o 45,45, pues obviamente podría venir una corrección un poquito mayor y llegar incluso hasta la zona de los 42. Por tanto, si está a 43, stop en 45,45 más o menos y sería perfecto. José, buenos días. Buenos días y felices Pascuas. Igualmente. Que os lo merecéis, vamos, os lo merecéis. Aquí estamos. A ver qué le parece vender tecnología Alfabet. Y vender también, que el otro día oí y metí el morro con poco dinero en Pagaya, tecnología. ¿Cómo se llama esta última? Pagaya. Pagaya. Vamos a ver si... Pagaya. Pagaya Technology. Technology, sí, con Y. PGY el título. Eso es, sí. Vale. Que me parece que metí la pata, pero metí poco de dinero y algo y dije, voy a ver. Vale. Y lo que voy a hacer, a lo que habla usted, es, voy a vender algo que las tengo yo a 6 y pico. BBVA, voy a vender algo. Ahora, y para otro, dejo otro sitio para otro. Bien, José, que pase un buen día. Gracias. A ver, adiós. Pues venga, Alphabet, Pagaya y BBVA. Venga, pues mira, en el caso de Alphabet, vender en este momento, pues la verdad que está muy cerca de su último máximo histórico. Y si ha conseguido aguantar la última corrección que llevó a Alphabet hasta la zona de los 134, yo creo que ahora con esta recuperación, pues podríamos o debería esperar a ver cuál es la reacción que hace el título en esa zona de los 150, 154 dólares, ¿vale? Porque posiblemente, pues bueno, Alphabet consiga superar esa zona de los 154 dólares, que es el último máximo que nos marcó. Yo creo que eso es un poco lo que hay que vigilar ahora. Ahora bien, si quiere vender unas pocas acciones, quizás yo las vendería
en la zona de los 146.13. O sea, si rompe ese último soporte de corto plazo, ahí yo sí, pues bueno, vendería algunas participaciones, porque ahí podría venir de nuevo otra corrección en caso de superar ese soporte que comento. Pero bueno, en líneas generales estamos cerca de máximos y entendería, ¿no? Si es un operador o un inversor más especulativo, pues que tome beneficios en esa zona de máximos. Uh-huh. Luego, Pagaya, que me comenta que tomó una posición. La verdad es que complicado, porque ha roto un nivel de soporte importante por debajo, digamos, en la zona de los 12.61, cotiza en estos momentos en 10.27, por tanto la ruptura de ese nivel de soporte nos incita a que la tendencia bajista que predomina pues seguirá siendo igual. Ahora bien, tenemos otras referencias importantes, ¿de acuerdo?, en las que se tiene que fijar ahora mismo, que sería la zona de los 9,50, que es justamente donde ha parado, y la zona de los 6,83. Bueno, que vigile esos dos niveles, 9,50, que es el último mínimo que acaba de marcar, y luego ya los 6,83. Si pierde ya esos niveles, obviamente, pues hay que salir de ahí. Si quiere hacer una salida un poquito más, digamos, un poquito más rápida o más conservadora, pues en la zona de los 9. Si pierde los 9, que salga de la posición, porque seguramente se irá a los 6,83 y no merecerá la pena mantener el título. Y luego ya por último comentábamos, ¿no? BBVA. Sí, claro, lo decíamos antes, que quería venderlas. Que le hemos analizado antes. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos? ¿No vendemos? Yo de momento no vendería la acción, ¿no? Lo que sí haría, quizás, a lo mejor, si se quiere quitar algo, es tomar en cuenta el último micro soporte de corto plazo que tiene en 10,73. Si rompe por debajo de ese soporte, entonces sí me las quitaría. Venga, Nex en Londres, NXT, el ticker Nex, y Air Liquide en Alemania, pregunta un oyente. Venga, pues vámonos a NEC de Londres, ¿no? PLC, es, ok, vale. Next PLC, vale. Bueno, la verdad que el comportamiento está siendo también muy, muy positivo. De hecho, hace relativamente estas últimas 2-3 semanas, tenía un comportamiento muy lateralizado entre los 8.665 y los 8.074. Peniques, que es como cotiza, digamos, la compañía, y bueno, ha roto esos niveles con una subida muy importante y ha marcado una nueva resistencia en 9.305. Si lo que buscas es entrar, pues yo esperaría de nuevo una corrección, ¿no? Esperaría una ligera corrección a niveles de los 8.710 aproximadamente, que es la zona de la resistencia anterior. Si lo que quieres saber si mantiene o sale de la posición, yo creo que está para mantener. De momento no me da ninguna pauta ni ninguna alerta de que haya que quitarse de momento las acciones. Así que de momento yo mantendría y atentos a esos niveles, ¿no? El nivel de los 8.665 y los 8.074 peniques. Air Liquide. Y luego la otra me decías era Air Liquide en Alemania, nos decía el oyente. A ver qué ticker tiene. O sea, qué ticker tiene. Air Liquide, un segundo. AI me sale. AI. Vamos a ver. Alemania. Pues no sé, no la encuentro ahora mismo. No. Bueno, pues te paso la plataforma. Te paso un audio, que nos vamos con ese. Venga, mensaje de audio. Buenos días, mi nombre es Emilio, llamo de Sevilla. Felicitaros por el programa. Quería preguntarle al analista su opinión sobre la evolución de Banco Santander en el corto plazo y dónde pondría la siguiente resistencia. Gracias. Pues venga, Santander. Muy buena pregunta. La verdad es que sí. Bueno, acaba de romper una resistencia muy importante en zona de 4,45, cotizando hoy a 4,50 y algo. Siguiente zona de resistencia histórica importante. Tenemos, yo marcaría dos niveles, ¿vale? Digamos, de muy corto plazo. El siguiente nivel de resistencia lo tenemos en los 4,58, ¿vale? Que no es extremadamente relevante, pero yo creo que hay que vigilarlo.
Y luego, el siguiente nivel, ya este sí más relevante, sería la zona de los 4,83. Para mí esa zona yo creo que es la más importante. Ahora, si nos vamos a lo que hemos visto en las últimas sesiones, y nos bajamos un poquito en temporalidades más el corto plazo, las referencias que tenemos por resistencias sigue siendo esos 4,58, que acabo de comentar. Luego ya nos iríamos, como decíamos, a los 4,83, y luego los soportes que yo creo que tenemos que tener en cuenta en el muy corto plazo serían los 4,51, ¿vale? Y los 4,47. Para mí el más importante sería los 4,47. Aún así el desarrollo sigue siendo muy alcista en el corto plazo. Obviamente esto en algún momento tendrá que acabar porque la subida es extremadamente vertical y podríamos ver correcciones. Así que yo creo que debería vigilar esos niveles que hemos comentado. Aquí lo dejamos. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias por acompañarnos hoy, Jueves Santo, en este consultorio de bolsa en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Cuídate bien, pasa un feliz día. Igualmente, Rubén, un abrazo. Hasta la próxima.